lineales homogéneos. ¿Por qué es homogéneo? No. No le vas a ver. Oye, es un sistema homogéneo, ¿sí o no? Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Estos sistemas sabemos que son consistentes, ¿verdad? ¿Qué significa? A fuerzas tiene solución, a fuerzas. Puede ser solución única, en cuyo caso esa solución única son todas cero, todas las constantes cero, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se llama trivial, o que tenga infinitas soluciones, en cuyo caso la solución trivial va a ser una de esas infinitas que hay. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Nos puedes regalar una hoja, ingeniero? Le pones por favor la fecha, el grupo, álgebra lineal, la fecha, el grupo. Sí, porque pues, somos muy poquitos. Somos, yo creo que la tercera parte del grupo. Si alguien pone un nombre que no es el de H, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ok, entonces fíjense, de eso se trata el ejercicio. Si se fijan, el enunciado dice, ojo, dice, el vector 0 puede expresarse como una combinación lineal de esos vectores, abuelita. Sí se puede, ¿sí? Pero dice, lo anterior se denomina solución trivial, es decir, esto es posible, claro, haciendo que todas las constantes valgan cero. Pero nos pregunta, ¿habrá alguna forma no trivial? Al decirnos no trivial significa, este sistema tendrá infinitas soluciones. Bueno, pues hay que resolver. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante porque más adelante, cuando vayamos avanzando en la unidad, vamos a ver el concepto de dependencia e independencia lineal. Eso es muy importante en espacios vectoriales. Entonces, aquí ya estamos viendo como que nos está preparando, ¿sí? Nos está preparando para ese tema importantísimo. Entonces, hay que resolver este sistemita de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Pues vamos a resolverlo por Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Por Gauss. ¿Sí se acuerdan que como es un sistema homogéneo, solamente cambiamos con la matriz de coeficientes, ¿no? No es necesario poner vectores de términos independientes. Entonces, básicamente es así, ¿verdad? Solamente cambiamos, ¿con quién? Con la matriz de coeficientes. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué hacemos? Pues nada más multiplicamos por menos 1 el renglón y se lo sumamos al tercero. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué va a quedar? Que el segundo renglón pasa igual, y entonces sería menos 1 más 1, 0. 1 más 2, 3. 0 más 3, 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar ahí? Si tenemos dos renglones iguales, la siguiente operación elemental va a ser que uno se cancele, ¿verdad? Vean. ¿Sí o no? Haríamos eso, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se cancela el tercer renglón. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué pasa? No queda la matriz de coeficientes de forma escalonada reducida. Así bonita, ¿verdad? Cuando pasa eso, ¿qué significa? Que tiene solución única.
¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquí prácticamente se eliminó un renglón y eso significa que va a haber variable libre, ¿verdad? La variable libre va a ser aquella que no tenga coeficiente principal. En este caso, ¿quién? C3. ¿Sí o no? Entonces, C3 como es variable libre, la parametrizamos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? C2 la sacamos de la segunda. Ahí está. ¿Sí? Y C1 la sacamos de la primera. Ahí está. Tiene infinitas soluciones el sistema. Entonces, la conclusión es que la solución es así. ¿Verdad? C1, C2, C3. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Que hay infinitas formas de expresar el vector nulo como una combinación lineal de esos vectores. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Agárrense un valor de t. ¿Qué se entera? A ver, un valor de t que se entera. De t que se entera. Por ejemplo, 2. Si t vale 2, ¿cuánto va a valer C1? Menos 2, ¿verdad? ¿Sí o no? C1 menos 2, C2 menos 2 y C3 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Significa que el vector nulo va a ser ¿quién? Menos 2 por V1. Luego, menos 2 por V2. Luego, más 2 por V3. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien, vamos a ver si se cumple. Vean, menos 2 más 2, 0, más 0, 0. 0, menos 2 más 2, 0. Menos 2 menos 4 más 6, 0. ¿Sí se fijan? Con t igual a 2, o estamos obteniendo otra combinación para que se pueda expresar el vector nulo como combinación de ellos. Y así, si ustedes, por ejemplo, le dan el menos 5, ¿cuál sería entonces una nueva parejita de constantes? 5, 5, menos 5. Sustitúyenlo y se va a cumplir. Es decir, en este ejemplo, en este ejercicio, estamos viendo que el vector nulo de R3 se puede expresar de infinitas formas como una combinación lineal de esos tres vectores. ¿Sí? Son infinitas, ¿por qué? Porque el sistema tiene infinitas soluciones. Si hubiera quedado así bien bonita, forma escalonada reducida sería solución única y solamente sería la trivial. Aquí estamos viendo que son infinitas. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Porque pedimos entre los paréntesis y separado. O sea, es el... ¿Eso? El conjunto solución. ¿Sí? Aunque aquí propiamente no hay que ponerlo como un punto, o sea, no es un punto, sino es un conjunto de las constantes. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Pues vamos a continuar entonces, voy a borrarle ahí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo ven al ingeniero? Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Compártame el grupo, ingeniero. ¿Ya no? Bien. Dice, pues ya vamos a pasar entonces a esta parte fregona que era la que ustedes estaban esperando. Vean nomás. ¿Qué hubo? Ya muchas veces hicieron así. Ya.
¿Verdad que el ingeniero no? ¿Eh? ¿Es primera vez, ingeniero? ¿Y cómo ves? ¿Está chida, no? ¿Sí? ¿Cómo te pides? ¿Cómo? ¿Alguien qué? ¿Alguien? ¿Puro ciego, sí o no? ¿O te la vas a echar de nuevo? ¿Verdad? Así como algunos de los otros grupos. Los que no vienen así le hacen, ¿no? ¿Es para qué voy? Fin y al cabo, la voy a volver a llevar con el Fer. ¿Verdad? La voy a llevar con Martín. Está bien fácil. A mí me gusta Hugo. ¿Y tú te la vas a llevar? No dan ecuaciones diferenciales. Depende quién, si me la dan o no. El semestre pasado sí me la dieron, pero esta vez no. ¿Quién? Aunque es bien chido mi maestro y la materia me gustó mucho y la quiero. ¿Sí? Es otra vez, ¿verdad? Yo no quiero más. Muy bien. Bueno, vamos a ver espacios vectoriales. Fíjense, ¿qué es un espacio vectorial? Bueno, primero que nada, no vamos a analizar aquí a los vectores como ese concepto que tenemos de física. ¿Sí? Aquí hay que establecer esa diferencia. Los vectores en física son magnitudes que tienen 4 elementos, ¿sí? Que son sentido, dirección, magnitud y punto de aplicación, ¿sí? Eso es un vector en física. Ejemplos: las fuerzas, la fuerza, el peso, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, el flujo, el torque o par es otro vector, ¿sí? En fin, hay muchos vectores en física. Bien, aquí los vectores no van a ser así. Aquí vamos a hablar de vectores matemáticos. Es un concepto muy diferente, muy distinto, ¿sí? Sí hay que decir que los vectores en física o de física son vectores matemáticos, pero no todos los vectores matemáticos son vectores de física, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Es decir, aquí ya lo vamos a ver desde un concepto general, ¿sí? Bien, ¿qué es un vector matemático? Bueno, un vector matemático, pues es una entidad matemática que pertenece a un espacio vectorial. O sea, un vector matemático es un elemento que pertenece a un espacio vectorial. La pregunta que surge ahora es, ¿qué es un espacio vectorial? Bueno, un espacio vectorial es un conjunto de entidades matemáticas que debe de satisfacer estos 10 axiomas. Si un conjunto de entidades matemáticas cumplen estos 10 axiomas, entonces ese conjunto se llama espacio vectorial y por lo tanto cualquiera de sus elementos va a ser un vector matemático, ¿sí? Ahora, estos 10 axiomas ya son familiares, ¿sí? Ya los conocemos prácticamente desde la primaria y los hemos estado retomando pues en realidad hace muy poco, ¿sí? ¿Cuáles son esos 10 axiomas? Son estos que vienen aquí en esta tablita, ¿sí? Aquí vienen incluso hasta bien clasificados. Los 5 primeros se refieren a la suma y los 5 siguientes se refieren a la multiplicación escalar. Si se fijan, aquí estamos hablando de 2 operaciones fundamentales que nos van a definir si un conjunto es un espacio vectorial o no, que son la suma y la multiplicación escalar. De hecho, ya las hemos estado aplicando, ¿sí? Ahora, entendamos que la resta se puede ver como una suma, ¿verdad? Una suma de el negativo de un número. Entonces ahí tendríamos esa cuestión, aclararla.
Bien, ahora, ¿cuáles son esos 10 axiomas o propiedades? Les comentaba yo que ya los han manejado prácticamente desde la primaria. Si acaso hay a lo mejor 2 de ellas que no las han manejado de forma directa desde la primaria, pero sí saben a lo que se refiere. Y esas 2 propiedades son las 2 primeras de cada grupo. A ver, ¿cuáles son esas? Bueno, la primera propiedad es la que yo les decía. Es la primera de ese grupito de la suma y que se llama propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura ustedes ya la estudiaron cuando vieron los números reales, porque era la que ustedes aplicaban o era la que se aplicaba para ir descubriendo los diferentes conjuntos de números. Si yo, por ejemplo, sumo 2 enteros, el resultado me da entero, ¿sí o no? ¿Verdad? Es decir, los enteros son cerrados bajo la suma. Pero los enteros no son cerrados bajo la división, porque si divido 2 enteros, no necesariamente me da entero. ¿Están de acuerdo? Y entonces eso me permitió descubrir los racionales. Entonces, esa propiedad de cerradura es muy importante. Aquí la vamos a analizar nada más para la suma. Si yo sumo 2 elementos de un conjunto, me debe dar como resultado otro elemento de ese conjunto. Esa es la propiedad de cerradura de la suma. La segunda, propiedad conmutativa de la suma. Tercera, propiedad asociativa de la suma. La cuarta, el elemento neutro aditivo, es decir, todo ese conjunto tiene que tener incluido a su elemento neutro aditivo. ¿Sí? El elemento neutro aditivo pues, es aquel que sumado a cualquier elemento de ese conjunto me da como resultado el mismo. ¿Sí? Bien, la quinta es la propiedad del inverso aditivo. Es decir, para cualquier elemento de ese conjunto existe otro de tal manera que al sumarlos me da como resultado el elemento neutro aditivo de dicho conjunto. ¿Sí? Estas 2 propiedades van relacionadas. Entonces, ya conocíamos estas propiedades, ¿verdad? En la primaria se le llamaban propiedad asociativa, distributiva, propiedad del elemento neutro. No les llamaban axiomas. ¿Por qué? Pues porque tú estás chavillo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí, como que la palabra axioma, dice, pues ¿qué es un axioma? ¿No? Y entonces ya tendrías, pero bueno, yo les compartí el material, recuerdan que les compartí ese material donde venían esos conceptos. Yo espero que ya estén perfectamente dominados, ¿no? Bien. Los 5 siguientes se refieren a la multiplicación escalar. De igual manera, si yo multiplico un elemento de ese conjunto por cualquier número real y me da otro elemento de ese conjunto, entonces se satisface la propiedad de cerradura de la multiplicación escalar. La 7, vean, es la propiedad distributiva. Yo estoy multiplicando un escalar por una suma de esos elementos de ese conjunto y el resultado debe de ser igual a la suma del producto de dichos elementos por ese escalar. Estoy haciendo la propiedad distributiva. La 8 también es distributiva, solo que aquí quien estoy distribuyendo es el elemento de ese conjunto. ¿Sí? Esta ya sería distributiva escalar. La 9 es la propiedad asociativa. En un producto yo puedo asociar los factores como yo quiera, eso no va a alterar el resultado. Y finalmente, el elemento neutro multiplicativo, que es el 1 real. Si yo multiplico cualquier elemento de ese conjunto por el 1 real, me va a dar el mismo. ¿Sí? Es la identidad escalar. Neutro aditivo escalar, el 1. Bien, aquí ya estamos viendo algunos espacios vectoriales. Por ejemplo, los puntos en R2. Los puntos en R2. Pero antes de continuar, si un conjunto satisface esos 10 axiomas, para reiterarlo nuevamente, entonces ese conjunto va a ser un espacio vectorial.
y cualquier elemento de ese conjunto va a ser un vector, pero matemático, no físico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver algunos conjuntos, algunos espacios vectoriales. Por ejemplo, les decía yo, R2, que viene siendo el conjunto de los puntos en el plano cartesiano, son un espacio vectorial. Observen cómo aquí yo no estoy tratando los puntos como lo hace la geometría analítica, sino que los estoy tratando como vectores matemáticos. ¿Por qué digo eso? Ahorita que veamos un ejemplo se los digo, pero ya les estoy adelantando algo. El conjunto de los puntos en Rn también es otro espacio vectorial, vean, ¿sí? El conjunto de las matrices de cualquier dimensión también es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque satisfacen esos 10 axiomas. El conjunto de los polinomios de cualquier grado también, ¿sí? Vean, conjunto de los polinomios de segundo grado. El conjunto de las funciones continuas en los reales también es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque van a satisfacer esos 10 axiomas. Ahorita si quieren lo checamos. Aquí viene un resumen de algunos de los espacios vectoriales más importantes. Observen el conjunto de los números reales, el conjunto de los pares ordenados. Los pares ordenados vienen siendo los puntos en R2. R3, los puntos en el espacio tridimensional. Sí, que aquí le llama tercias o triadas. Rn son los puntos en el espacio n-dimensional, aunque aquí el libro le llama eneadas. ¿Por qué eneada? Porque recibe el nombre de la cantidad de coordenadas que tiene el punto. Si son, por ejemplo, puntos en R2, pues es par ordenado. Pero ya, por ejemplo, de 3 en adelante, ya es triada, tetrada, pentada, sextada, heptada, octada, etcétera, ¿sí? Y ese sufijo eneada se refiere a la cantidad de coordenadas que tiene dicho punto. Y obviamente, pues ahí ya nos está haciendo referencia a la dimensión del espacio Rn, ¿sí? El conjunto de las funciones continuas también es un espacio vectorial. El de las funciones continuas en el intervalo de AB también. El de los polinomios de cualquier grado. El de las matrices M por N y matrices cuadradas. También son espacios vectoriales. Ahorita vamos a ver por qué. Propiedades de la multiplicación escalar, pues estas no tienen mucho caso, ya las hemos revisado. ¿Sí? Y ya vienen los ejercicios. A ver, agárrense uno, del 1 al 6. ¿Sale? ¿Qué quiere decir la M? Matrices. A ver, vamos a hacer. Dice, describe el vector cero o neutro aditivo o vector nulo del espacio vectorial dado. ¿Cuál es el vector nulo de R4? Está muy facilito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el conjunto, cuál es el elemento neutro aditivo de las funciones continuas de menos infinito a infinito? El cero. ¿Por qué el cero? A ver, ¿están de acuerdo que un elemento de este conjunto es la función seno de x? ¿Sí o no? Seno de x es una función continua en todos los reales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto es seno de x más 0? Otro. La función 3x más 1. ¿Están de acuerdo que pertenece a ese conjunto?
Sí, porque 3x más 1 es una función lineal. Las funciones lineales, su dominio son todos vectores. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 3x más 1 más 0? 3x más 1. Entonces, ¿cuál es el elemento neutro aditivo de las funciones continuas? Pues el 0. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Bien. Matrices 2 por 3. ¿Cómo sería? Pues así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Una matriz 2 por 3, pero con puros ceros, que de hecho se pone así. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Matrices 1 por 4. ¿Cuál sería? Así. ¿Sí o no? ¿Sí? Observen que esto es muy diferente. ¿Sí o no? Este es un punto, esta es una matriz. Ojo. Bien. Polinomios de tercer grado. ¿Cuál sería? El 0. Ustedes van a decir, pues sí, por los polinomios de tercer grado, es una función polinomial. De tercer grado pues es una función que pertenece a este. ¿Sí o no? Sí, efectivamente es el 0. Pero aquí ya podemos expresarlo ya de forma más clara y ponerlo de esta forma. ¿Sí se entiende? A fin de cuentas esto es 0. ¿Sí o no? Pero hay que manejarlo así porque ya estamos hablando ya de una estructura que tienen los polinomios de tercer grado. ¿Sí? Luego. Igual no, las matrices cuadradas 2 por 2, pues no hay ninguna bronca, ¿no? Sería así. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Luego dice, describe el inverso aditivo de un vector en el espacio vectorial dado. A ver, ¿cómo sería en R4? Bueno, aquí hay que ponernos de acuerdo en algo. ¿Cómo sería cualquier elemento de R4? Cualquier elemento de R4, habrá quien lo quiera poner así, ¿verdad? Ese es cualquier elemento de R4, ¿no? No conozco sus coordenadas, pues cualquiera. O habrá quien lo quiera poner así. ¿Sí o no? Es un elemento de R4. ¿Sí? Pero sí es importante que yo lo defina para entonces decir que el inverso aditivo, si lo pongo así, pues va a ser así. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? O bien, así. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene lo que yo les comentaba. Esto yo lo puedo poner así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque ya vi que en estos vectores es válida la multiplicación escalar. ¿Sí o no? Estoy haciendo una multiplicación escalar. Y este cuate lo pondría yo así. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si yo analizo los puntos en Rn de forma geométrica, no puedo hacer eso. ¿A qué me refiero? A ver, ¿cómo representamos en geometría analítica un punto en R2? Por ejemplo, este es un punto en R2. ¿Sí o no? En geometría analítica. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿están de acuerdo que en geometría analítica yo no puedo hacer eso? No puedo hacer eso. ¿Están de acuerdo que no puedo hacer eso? No. Tampoco puedo hacer esto. Así que digan, no, pues voy a hacer esto. A ver. No, pues este es igual a este. No lo puedo hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en geometría analítica no estoy analizando los puntos como vectores.
¿Sí? Aquí ya lo estoy analizando como espacio vectorial. Es válida la multiplicación escalar y la suma. ¿Sí se entiende? Lo mismo. También están de acuerdo que en geometría analítica no puedo sumar los puntos, ¿verdad? ¿Sí o no? En geometría analítica no. Suma el punto A más el punto B. No, a lo mejor lo más parecido sería sumar longitudes, pero no puntos. ¿Sí? Y yo sé que en geometría analítica ya el concepto de longitud es muy diferente. ¿Por qué? Porque es un escalar. Entonces fíjense cómo es muy distinto. ¿Sí? A pesar de que estamos hablando de puntos en Rn, pues estamos analizando como espacios vectoriales, no desde un punto de vista geométrico como de la geometría analítica. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo lo ven? Casi que es más dirigida. ¿Eh? ¿Sí o no? Oigo. Bueno, pues ahí está la cuestión. Ahora, fíjense. Vamos a ver estos ejercicios tan interesantes. Dice, determina si el conjunto dado, junto con las operaciones indicadas, es un espacio vectorial. En caso negativo, identifica por lo menos uno de los 10 axiomas de los espacios vectoriales que no se cumplen. ¿Sí? A ver, vamos a empezar. Del 13, en el 13, dice, las matrices 4 por 6, ¿son un espacio vectorial? Sí. ¿Por qué? Porque ya vimos que las matrices M por N lo son. ¿Sí o no? Las matrices 4 por 6 son un subconjunto de las matrices 4 M por N. ¿Sí? Entonces sí van a ser un espacio vectorial. ¿Vale? ¿Sí o no? Bien. El de las matrices 1 por 1 también va a ser un espacio vectorial, va a cumplir esos 10 acciones. El conjunto de los polinomios de quinto grado, ¿a qué se refiere con las operaciones normales? Las operaciones normales son las que vienen de los axiomas. Este cuate también es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque ya vimos que los polinomios de cualquier grado lo son. Los de quinto grado lo van a hacer. ¿Sí? El conjunto de todos los polinomios, pues obviamente también. Ojo, aquí ya empiezan las cosas interesantes. ¿Por qué cosas interesantes? Porque si bien los anteriores eran subconjuntos de espacios vectoriales ya definidos, estos también lo son, pero ya tienen algunas restricciones. A ver, por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dale. A ver, allá el ingeniero del pastel. Mira, ¿qué dice? ¿Todo? No, te dice. No, 15. El conjunto de todos los polinomios de quinto grado. El conjunto X como X es un número real con las operaciones normales. O sea, el conjunto de todos los puntos en R2, ¿están de acuerdo que son puntos en R2? ¿Sí o no? Sí. Es un subconjunto de R2. Este conjunto, vamos a llamarle conjunto A. ¿Sí? Vamos a llamarle conjunto A. Ese conjunto A pertenece a R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, pero tiene una característica. Perdón, es el de arriba. Es el de arriba. Pero tiene una característica. ¿Qué característica tiene? Que son todos los puntos tales que su primera coordenada y segunda coordenada son iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
Son cualquier número, pero ambas coordenadas tienen que ser iguales. Es decir, el punto 1, 1 pertenece a, ¿sí o no? El menos 5, menos 5, también. El menos pi, menos pi, también. Pero el 2,3 ya no pertenece. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, es un conjunto que ya está restringiendo algunas cosas. Entonces, aquí sí hay que analizar cada uno de los axiomas para ver si los cumple o no. ¿Quedó claro? No oigo. A ver, pues vamos a empezar. Fíjense cómo lo van a hacer en el examen. ¿Están, ingeniero? A ver, ahí va. Número 1. ¿Cuál era la número 1? Cogías a dos elementos de ese conjunto. ¿Están de acuerdo que este cuate pertenece a este, no? Otro es este. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esos dos pertenecen a este? Si lo sumo, ¿qué me da? ¿Esta suma sigue perteneciendo, sí o no? Sí. Sí. ¿Ve? Segunda. ¿Cuál era la segunda? La propiedad conmutativa, ¿no? La propiedad conmutativa. ¿Sí o no? ¿Eso es cierto? Es lógico. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque aquí me va a quedar un elemento en R2 cuya primera es A más B y la otra es A más B. Acá me va a quedar B más A. Pero lo mismo. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Tercera. ¿Cuál era la tercera? ¿Rápido? La propiedad asociativa. Propiedad asociativa. O sea, si yo tengo a tres cuates, ¿están de acuerdo que estos cuates pertenecen a ese, no? No oigo. Pero asocio a los dos primeros. Me da lo mismo si ahora asocio a los dos segundos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se sigue cumpliendo? O sea, ¿se cumple eso? Sí. Ok. Sí se cumple. Cuarta. El neutro aditivo. El neutro aditivo. A ver. ¿Están de acuerdo que el neutro aditivo es este, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero más aún, ¿están de acuerdo que el neutro aditivo sigue perteneciendo a esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no pertenece a esto? Eso es lo importante. El neutro aditivo pertenece al conjunto. Tiene su neutro aditivo. El 0, 0. Tiene esa forma. No igual. Quita el inverso aditivo. Para cualquiera que existe otro que me dé este, el neutro aditivo, sí. Obviamente va a ser este, ¿no? Y este sigue perteneciendo al conjunto. Eso es lo importante. ¿Sí o no? Entonces, ahí están las 5 primeras. Vamos con las 5 últimas. Cualquier número real por cualquier elemento de este conjunto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar esto, ¿no? Este sigue perteneciendo a esto. Sí. 7. ¿Propiedad qué? Distributiva escalar. Un escalar por la suma de dos elementos de ese conjunto le da lo mismo si sumo el producto del escalar por los elementos de ese conjunto. ¿Sí me va a dar lo mismo o no? Es fácil ver que sí, ¿no?
¿Sí o no? 8. Si yo tengo dos escalares y los multiplico por un elemento de ese conjunto, se cumple si ahora lo hago así. ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Porque esto sería este por A, AC más AB. Este por A, AC más AB. ¿Sí o no? Y luego aquí, ¿qué me va a dar? CA más DA. O sea, AC más AD. Y aquí me va a quedar AC más AD. ¿Es lo mismo? 9. La asociativa. ¿Eh? Asociativa. La 9, asociativa. C por D por A, A, da lo mismo si hago así. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Hágansela y les va a dar saber. ¿Sí o no? Luego la décima. La identidad. 1 por cualquier elemento de ese conjunto me da el mismo. Sí. O si es un espacio vectorial. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Ahí está. Pero no todos. A ver, vamos a hacer el 18. Vamos a hacer el 18. Fíjense. ¿Ya lo logramos? Bien. Entonces, ¿qué significa? Fíjense, estamos hablando de un espacio vectorial. Ese espacio vectorial es R2. ¿Sí o no? Bien. En R2 hay un chingo de conjuntos. Aquí estamos analizando este conjunto, que son el conjunto de los elementos de R2, tales que sus dos coordenadas son iguales. ¿Sí o no? ¿Y qué estamos concluyendo? Que ese subconjunto también es un espacio vectorial. Es decir, hay espacios vectoriales dentro de los espacios vectoriales. ¿Sí o no? Porque satisface esos 10 acciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con el 18. A ver. Si se fijan, en el 18 también tenemos un conjunto dentro de R2. ¿Sí o no? Solamente que, a ver, ¿quién me diría cómo es la regla ahora para esos elementos de R2? Todos los números que sean. No, todos los puntos Puntos que sean diferentes, o sea que no sean iguales. que no sean igual sus dos coordenadas. ¿Qué más? Que la primera coordenada sea positiva, mayor o igual que 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. A ver. ¿Hay alguna que no cumpla? Para no tardarnos. Sí, hay una que no va a cumplir. Y muy probablemente, sí, de hecho hay una que no cumple. Acuérdense que por lo menos con una que no cumpla ya se chingó el asunto. ¿Sí o no? Ya no es espacio. ¿Verdad? Ya se chingó. Con una sola. ¿Hay una sola que no cumpla? Por lo menos si hay una. ¿Cuál es esa? La 6. ¿Por qué? Porque la 6 me dice, si yo multiplico un escalar por un elemento de ese conjunto, ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar Cx por Cy. Pero, ¿C qué cosa? C es cualquier número real. ¿Sí o no?
Y como es cualquier número real, puede ser negativo. ¿Sí o no? Si C es negativo, ¿qué significa? Que al multiplicarlo por esta que estoy diciendo que es positiva, me va a dar negativa. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto necesariamente no necesariamente va a ser positivo, ¿sí? Depende del valor. Entonces, ya en esas circunstancias no ocurre. Entonces, ese sí no sería un espacio. Fíjense cómo sí cumple las otras. Por ejemplo, cumple la primera. La primera sí la cumple. Probablemente todas las de la suma las va a cumplir. ¿Están de acuerdo? Todas las de la suma las va a cumplir. Pero ya, con una que no cumpla, ya se privó la solución. Bueno, ¿preguntas? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche, Dios mediante, mañana continuamos.